última clase. No sé qué va a salir hoy, pero vamos a aprender de la palabra de Dios. Espero que estés listo, que estés preparado, que hayas orado. Hoy vamos a ver la última clase y en esta última parte de la materia de hermenéutica que estamos viendo, vamos a poder ver tres puntos, tres temas. Son las últimas tres cosas que vamos a ver dentro de hermenéutica, esta materia que tiene que ver con el estudio metódico de principios y reglas, cuya meta es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y si tenés tu apunte ahí, en tu Biblia, vas a ver, si estás en la misma página, vamos a avanzar con lo que ya vimos. Habíamos visto las dispensaciones. Con Dani terminamos con la séptima dispensación del milenio. Y creo que es la página 29, o el punto C que tenés ahí, donde dice acerca de las dos venidas de Cristo. Si no es la página 29, vas a encontrar el título que dice las dos venidas de Cristo. Hoy vamos a hablar de eso. Espero que el pizarrón me entre, porque hay mucho para leer, hay mucho para hablar. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen. En el apunte tenés muchos versículos. Pero no vamos a tener tiempo para poder ver todo. Estuve leyendo cada versículo que está ahí escrito y la verdad que hay mucho para poder estudiar, para poder profundizar. Pero por cuestión de tiempo es medio complicado poder leer todas las citas. Pero espero que lo puedas leer porque es una gran bendición. Y vas a poder también entender y profundizar más en lo que estamos estudiando. Pero lo primero que vamos a ver va a ser acerca de las dos venidas. ¿Vale? Si tenés el apunte, ya tenés la primera parte que vamos a ver. Lo primero es... Tengo una letra un poco rara, letra de doctor, dicen algunos, pero vamos a intentar escribir lo más correcto posible. Las dos venidas de Cristo. La otra vez vi lo que había subido Brian a YouTube. La verdad, un gran trabajo, muy agradecido con él porque se dedica a editar, a recortar, a mejorar, y a los hermanos que también mandan su audio, leyendo los versículos, pero no se entendía casi nada. Está escrito como una receta médica y ahora vamos a hacerlo más claro. Bien, las dos venidas de Cristo. Dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar acerca de la venida de Cristo, de la primera, de la segunda venida, acerca del arrebatamiento. Vamos a encontrar lo que es el regreso del Señor, pero vamos a ver que estas enseñanzas se encuentran en la palabra de Dios y a través del tiempo muchas personas leyendo los pasajes por encima, sin profundizar, sin hacer un estudio, fueron encontrando versículos y se fueron confundiendo quizás con algunos versículos y no entendiendo que hay una diferencia entre la primera y la segunda venida de Jesucristo y también con el arrebatamiento, ¿no? Y vamos a poder ver lo que es la primera y la segunda venida. Si tenés ahí tu apunte, vamos a ver que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Señor repetidas veces. Y dice, ahora bien, si uno toma todas las predicciones y no distingue que trataban de dos diferentes venidas de Cristo, pueden pensar que hay contradicciones en la Biblia. Bueno, vamos a ver un poco, más o menos, cómo veían los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos veían como con lentes, a través de lo que Dios iba revelándoles de las Escrituras. Vamos a intentar acá hacer un pergamino. ¿Sí? Lo que Dios les revelaba a través de las Escrituras, ellos podían ver algo. Mira, como la revelación era más o menos de esta forma. No tiene que ver con un gráfico que tenés que hacer, pero esto sí te hace ver que Dios les fue revelando su palabra y les fue revelando lo que iban a ser los eventos futuros, ¿no? Lo que iba a suceder más adelante a través de profecías. Y los profetas muchas cosas entendían, otras cosas no. Eran cosas que se iban a ir mostrando a través del tiempo, ¿no? Como veíamos, una característica que era la revelación progresiva de Dios. Que a medida que va pasando el tiempo, la revelación de Dios se va haciendo más clara y plena. Pero ¿qué pasa? Mirá, era como que la visión de los profetas, que vamos a ver los profetas, era esta. Ellos veían a través de las profecías
que hay en el Antiguo Testamento veían a un rey que iba a triunfar, ¿no? A un rey glorioso y a un rey que iba a morir en dolor. Y se confundían, dicen, ¿cómo puede ser que haya un Mesías que va a sufrir, que va a padecer como en Isaías 53, que va a cargar el pecado de toda la humanidad, que va a cargar nuestras llagas, nuestros dolores, nuestros problemas en él? ¿Cómo puede ser que haya un Mesías así que va a venir humilde y manso sobre un asno? Y va a también venir un Mesías reinante a poder traer paz, a poder liderar al pueblo de Israel y poder dar un gobierno acerca de Jerusalén sobre todas las naciones, ¿no? Israel sobre todas las naciones. Y los profetas veían esto nada más. Sin embargo, a través del tiempo que se fue revelando la palabra de Dios y el canon bíblico, y fuimos viendo, ahora que tenemos toda la palabra de Dios, que hay una primera y una segunda venida de Jesucristo, ¿no? Y ahora vamos a dar un poco de las características de cada una de ellas. Vamos a leer un poco. Dice, frecuentemente en las profecías se mencionan distintos aspectos de la venida del Mesías, sin diferenciar una de la otra. Y los profetas quedaron muy confundidos, como veíamos. El Espíritu de Dios se revelaba que Cristo vendría tanto en humillación como en gloria. Sufriría, derramaría su sangre y al fin moriría, pero también triunfaría ante todos sus enemigos. ¿Cómo reconciliar estos conceptos en una sola persona? Lo que no se daban cuenta era que se trataba de dos venidas distintas separadas por 2000 años. Veamos, por ejemplo, el mensaje de Isaías, y vamos a ir a Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Isaías. Este libro de este profeta dicen que es la Biblia dentro de la Biblia porque tiene 66 capítulos, como la Biblia tiene 66 libros. Isaías 61, 1 al 3. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Si todos ahí encontraron en su Biblia, Isaías 61, del 1 al 3. Si no, compartí el que está a tu lado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, es una profecía, y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Bien, acá podemos ver una profecía acerca del Mesías, acerca de Cristo. Y dentro de esta profecía vamos a ver que hay dos partes. Dentro de esta profecía, dentro de estos 3 versículos, se encuentra la primera y la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo nosotros ya la conocemos, es la venida en la cruz, donde Él viene, se humilla y muere por nosotros. Eso lo tenemos bien en claro, ¿no? La primera venida de Cristo es lo que nosotros ya conocemos y estuvimos viendo también por medio de las dispensaciones. Pero ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver algo que se utiliza mucho para confusión, ¿no? Más adelante, que es acerca del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Primero vamos a ver, resumidamente, antes de avanzar, con la parte quizás más importante de esta parte, que es el arrebatamiento, vamos a ver la diferencia entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Bien? Ahí tienen unos puntos con pasajes bíblicos para poder leer y vamos a estar leyendo algunos. Pero bueno, ahí vemos las características. La primera venida nos dice que nacería de una mujer virgen, ¿no? Y lo vemos en Isaías 7:14, donde nos dice que nacería de una mujer y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. A propósito también, si querés predicarle a una persona que es musulmán, a una persona que está toda vestida así, de musulmán, ¿te das cuenta? Una forma de predicarle también es a través de los nombres de Dios. Ellos memorizan todos los nombres de Dios. Jehová, memorizan todos los nombres como Adonai, Shalom, se saben todos los nombres. Y uno de los nombres
con los que vos le podés, o una de las formas, perdón, con las que vos le podés predicar el Evangelio es a través de los nombres de Dios. Le puedes decir, ¿cuál es tu nombre favorito de Dios? Es algo que aprendí y que me interesó mucho, justamente ¿por qué? Porque el nombre Emanuel es uno de los nombres de Dios y está en Mateo 1, 2, 3. Mateo 1, 23. Y ahí nos dice que el nombre de Dios es Emanuel, Dios con nosotros. Y a través de ese nombre le podés hablar de Jesús. Así que también ese nombre podés recordar Dios con nosotros, ese Jesús que iba a venir a nosotros, iba a habitar entre nosotros. Y el segundo punto dice que se desarrollaría normalmente desde el nacimiento hasta la adultez. Sería Dios con nosotros, como vimos, entraría mansamente en Jerusalén, como vimos en un asno, que ya conocemos, sufriría tremendamente, como vemos en Isaías 53 y en el Salmos, que vamos a ir al Salmos 22, para poder ver un poco de este aspecto. Salmos, capítulo 22, el libro más largo de la Biblia, 150 capítulos. Salmos 22. Y acá podemos ver una pregunta que vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Que nos hace recordar a Jesucristo. Es una pregunta que todos conocemos y como dice en el versículo 1 y 2, mirá lo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La primera pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la pregunta que hizo Jesús cuando estaba en la cruz, cuando estaba cargando tu pecado y mi pecado. Y le pregunta al Padre o muestra esa separación que hubo entre el Padre y el Hijo a causa de nuestro pecado. Y que se responde, uno pregunta, ¿por qué? Y se responde en este mismo capítulo, en el versículo número 3. Dice, pero tú eres santo, porque Dios es santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Porque el Padre no puede tener contacto con el pecado, Dios no puede tener relación con el pecado. Sin embargo, el inmenso amor de Dios hacia nosotros lo envió para cargar nuestro pecado. Es un amor incomprensible, un amor que no puede describirse con palabras, un amor que se entregó, como vemos y como celebraron seguramente hoy, que se entregó su cuerpo y se puso en la cruz para poder ser traspasado y derramar su sangre, que es el segundo símbolo que también conocemos, que representa la sangre de Cristo, ¿no? El vino que nosotros podemos ver es esa sangre preciosa derramada por nosotros. Y eso tiene que ver con la primera venida, el Cristo sufriente, que sufriría tremendamente. Y vamos a ver el siguiente punto ahí, la segunda característica que sigue, moriría y también resucitaría. Estas eran profecías y también Jesús ya lo estaba anunciando a sus propios discípulos. Se iría por un poco de tiempo y volvería bien. Ahora la segunda venida, vamos a avanzar también acá, dice, será visible para todos. Esta segunda venida no tiene que ver con la primera venida que vendría en humillación, sino esta segunda venida tiene que ver con que vendría con gloria y a reinar. Será visible para todos. Vamos a ir a Zacarías número 14. Zacarías 14. Está en el Antiguo Testamento, en los profetas menores. Al final vamos a estar hablando de las preguntas, así que tranquilo. La idea es poder aprender, conocer más de la palabra de Dios, poder estar seguro de lo que estamos aprendiendo, poder crecer. Así que vamos a ver en Zacarías 14. Jerusalén y las naciones. Leemos, dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, y empieza a decir una profecía
acerca de lo que será la segunda venida. Después, versículo 3, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en aquel día la batalla. Pero en la primera parte del versículo 2 decía, porque yo reuniré a todas las naciones. Esto será algo visible delante de todo el mundo. Y vamos a ver que va a ser para un día de venganza. El segundo punto de la segunda venida dice, será de ira para venganza. Y vamos a ver en Apocalipsis 19, quiero que veamos algunos versículos para poder fundamentar lo que estamos enseñando. En Apocalipsis 19, vemos eso mismo. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este primer versículo habla acerca del juicio que Dios va a hacer, de la venganza por la matanza, por el pecado que el mundo ha cometido. Y también en Isaías 11, del 2 al 6, vamos a ver que este día va a ser un día de ira, un día donde el Señor va a demostrar la ira y va a dar juicio y castigo por el pecado de todo el mundo. Isaías 11, 2 al 6. Dice así, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará, como veíamos, con justicia a los pobres. Él juzgará, hará justicia, hará venganza. Él vendrá en su segunda venida, como veíamos con Dani, en la séptima dispensación para el reino milenial, y hará también juicio. Como vemos ahí, será para juicio, y tenés esos tres pasajes en Joel 3, en Mateo 25, y te animo a que los leas, porque vas a ver que la segunda venida tiene ese propósito también, para reinar, pero también para dar juicio. Y va a venir, como vemos en todos los últimos pasajes, para poder traer un reino permanente, un reino estable, como había sido prometido en el Antiguo Testamento. La primera venida y la segunda venida, claramente definidas, son diferentes. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver este punto que yo les estaba diciendo, que a veces trae confusión por algunos versículos que no se estudian acerca de la diferencia del arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Y si avanzás en tu siguiente hoja que tenés en tu apunte, vas a ver que nos habla del arrebatamiento y la segunda venida. A ver, las dos venidas de Cristo, arrebatamiento y segunda venida. Bien. Vamos a ver algunas características. Y ahora sí voy a pedir a algunas personas que puedan leerme, por favor, algunos versículos para que podamos avanzar también más rápido, porque hay mucho contenido de pasajes. Y alguna persona, por favor, que me pueda leer Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. ¿Quién me levanta la mano y me puede leer ese versículo? A ver, perfecto. Ahí Gustavo. Otra persona, por favor, Zacarías 14, 4. ¿Quién se anima a leer? Que levante la mano. Perfecto, ahí. Vamos a leer entonces el primer versículo, el segundo, y otra persona que pueda leer Primera de Tesalonicenses 3:13. ¿Quién levanta la mano? Perfecto, ahí en el fondo. Leemos entonces el primer pasaje que tiene que ver con que Cristo viene en el aire en el arrebatamiento. Al 17, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Perfecto. Las tres palabras, cielo, nubes y aire, nos dice que el Señor va a estar en el aire, que Él no va a llegar hasta la tierra. Y ahí nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a ir con Él en las nubes. Vamos a ver qué diferencia hay en el arrebatamiento, que va a ser así, en el aire, pero la segunda venida va a ser Cristo llegando a la tierra. A ver, por favor. Sí, Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente. Perfecto. Haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Perfecto, gracias. Nos decía entonces que Cristo va a sentar sus pies en el monte de Sión e incluso se va a partir. Literalmente va a tocar la tierra y va a venir hacia la tierra. Entonces esa es una pequeña, gran diferencia que hay entre el arrebatamiento y entre la segunda venida que hay que diferenciar. Luego, la segunda diferencia es que Él viene por sus santos. Él viene por sus santos a buscarnos a nosotros, a la iglesia. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Él viene con sus santos. Él va a traernos a nosotros para poder reinar en esos 1000 años. El arrebatamiento tiene lugar antes de la tribulación, antes de que sucedan todas estas cosas en el mundo, antes de que, como decía Dani, sucedan los sellos, las copas sean derramadas de ira. Como veíamos en la línea, voy a hacer acá el zoom que hizo Dani antes, como veíamos en esa línea de la dispensación, en el punto medio, durante esta etapa que está acá, que son esos 7 años, que están 3 años y medio y 3 años y medio, ¿sí? Vamos a tener acá la venida de Cristo. Acá ya sucedió la cruz, y acá vamos a tener la venida de Cristo en las nubes. El arrebatamiento. Y luego que sucedan estos años de tribulación, va a suceder, ahora sí, la segunda venida de Jesucristo. Para que la podamos diferenciar. ¿Por qué? Porque son dos sucesos diferentes. La primera venida ya sucedió en la cruz. Esto sucedió durante la dispensación de la ley. Y esto durante la gracia. Luego es el milenio. Son las dispensaciones que ya vimos con Dani. La cruz es la primera venida, donde Cristo ya vino. Y eso ya lo sabemos. La segunda venida es luego, cuando Cristo viene a reinar, donde viene al monte Sion y luego suceden esos 1000 años de reinado. ¿Perfecto? Y en el medio tenemos el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que va a ser en las nubes y va a ser por sus santos, a buscarnos a nosotros. Luego va a venir Cristo con sus santos y va a venir para reinar, sin nada que ver con el pecado. ¿Perfecto? Vamos a avanzar con el siguiente punto, la siguiente característica. Dice, es un misterio, es decir, una verdad desconocida en los tiempos del Antiguo Testamento. Y ahí sí, vamos a leer 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. ¿Por qué? Porque esto no era conocido por los profetas, por el pueblo judío, no había sido revelado como palabra de Dios en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 15, 51. Vamos a leerlo. Dice así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lo que veíamos con Dani, acerca del rapto de la iglesia. Va a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso habla de rapidez. Es lo más rápido que puede escribir el autor. ¿Por qué? Porque los ojos es lo más rápido que se puede mover el cuerpo humano. Entonces, a esa misma velocidad, en comparación de rapidez, va a ser la venida de Cristo
el arrebatamiento de la iglesia. Y así vamos a ser arrebatados. Pero ¿qué dice ahí? Es un misterio. Es algo que no estaba conocido en el Antiguo Testamento. Y es algo que en el Nuevo Testamento recién se revela. Y en cambio, vamos a ver que ya ha sido anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas esta segunda venida de Cristo para reinar. Perfecto, vamos a avanzar. Dice, presentado como un tiempo de bendición. Y en cambio, el principal énfasis recae en el juicio de Dios, como ya veíamos antes, por el pecado de la humanidad. En cambio, la iglesia va a ser arrebatada y va a ser una gran alegría. Y nos conviene más estar en el cielo que estar acá en la tierra. Dice, tiene lugar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como ya vimos, lo cual implica que no será presenciado por el mundo. En cambio, la segunda venida de Cristo será visible alrededor de todo el mundo, como vemos en Mateo 24:27, en Apocalipsis 1:7, donde Él reunirá a todas las naciones y todos verán la venida de Jesucristo en el monte Sión. El arrebatamiento o el rapto tiene que ver con la iglesia. Vamos a Juan 14, del 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4. El arrebatamiento tiene que ver con la iglesia, porque Cristo va a venir a buscar a su iglesia, a nosotros. Y vamos a ver que en cambio la segunda venida tiene que ver con Israel y con las naciones gentiles. Juan 14, del 1 al 4, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se tomará a sí mismo, al cuerpo de Cristo, a su propio cuerpo, a la iglesia. Y sigue en el versículo número 4, o termina ahí. Sí, en el 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y sabéis el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, el único camino para ir al Padre. Entonces, podemos ver que el arrebatamiento va a ser para la iglesia, pero la segunda venida de Cristo va a ser para el pueblo de Israel. Va a ser para que ellos puedan reinar, para que las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento con los padres de Abraham, Isaac, Jacob puedan cumplirse, y también el reinado prometido a David, un reino permanente, también pueda cumplirse en la segunda venida de Jesucristo. Y como último punto, Cristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana, y Cristo viene como el sol de justicia con salvación en sus alas. Bien, vemos entonces esas pequeñas diferencias que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Esto es importante y hay que saberlo diferenciar. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vemos muchos versículos que hablan acerca de la venida de Cristo o del día de Cristo, pero nosotros debemos saberlo diferenciar. Y debemos identificar cuál tiene que ver con el arrebatamiento y cuál tiene que ver con la segunda venida. Una pregunta para todos. Si Cristo viene hasta las nubes, ¿es segunda venida o es arrebatamiento? Bien, arrebatamiento. Si Cristo llega al monte Sión, ¿es arrebatamiento o es segunda venida? Bien. A ver, una pregunta. En el arrebatamiento Gesiel, ¿Cristo viene por sus santos a buscarlos o viene con sus santos para traerlos? Bien, por sus santos. ¿Por qué? Porque viene a buscar a la iglesia. Otra diferencia más que vemos en las características. Algo importante que no mencioné, que me lo salteé, que está en el medio. El arrebatamiento es identificado con el día de Cristo y en cambio la segunda venida es identificado con el día del Señor. Discúlpenme, me salté esta parte. Vamos a 1 Corintios 1:8. 1 Corintios 1:8. Porque esto es muy importante para poder identificar en otros pasajes cuál se está refiriendo al arrebatamiento y cuál se está refiriendo a la segunda venida. Así que es importante que lo podamos leer. 1 Corintios 1:8. Mientras tanto, otra persona que se anime, mientras voy leyendo, que busque 2 Corintios 1:14. Dice así: el cual también os confirmará,
hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el arrebatamiento habla acerca del día de nuestro Señor Jesucristo, el día que Él nos va a venir a buscar, nos va a arrebatar. ¿Quién puede leer, por favor, 2 Corintios 1:14? 2 Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Perfecto. El día del Señor Jesús, el día de Cristo, el día del Señor Jesús, el día de Jesús. Ese es el día que Él nos va a venir a arrebatar. Y como último versículo te voy a leer Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una palabra que quizás no prestamos atención cuando leemos este hermoso versículo, ¿no? De que Dios va a terminar su obra en nosotros, pero es hasta el día de Jesucristo, donde Él se va a manifestar, nos va en las nubes a arrebatar y nos va a hacer ya como Él, nos va a hacer con un cuerpo perfecto, hasta ese día que Dios va a trabajar en nuestro carácter, que Dios va a trabajar en nosotros. Y en el versículo 10, como dice al final, para el día de Cristo, para el día de Cristo Jesús. Así que el arrebatamiento se caracteriza identificado con el día de Cristo. En cambio, la segunda venida está identificada con el día del Señor. Y vamos a leer solamente ese pasaje, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Y vamos a leer la primera parte. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. ¿Cuál es el día del Señor? A ver, una pregunta. Gustavo, ¿cuál es el día del Señor? La segunda venida de Jesucristo. Entonces, todos tienen claro de que el día del Señor es la segunda venida de Cristo, la diferencia que hay entre arrebatamiento y segunda venida, no porque va a ser tomado en un examen, sino porque es importante poder identificarlo en la palabra de Dios, para que no haya confusiones, porque después vamos a ver que hay características de cómo va a ser el arrebatamiento y características de cómo va a ser la segunda venida, y es bueno que vos lo puedas saber también para poder enseñar en tu casa, para poder tenerlo vos seguro como convicción de cómo va a ser. El arrebatamiento no tiene señales, la segunda venida sí tiene señales que le van a anticipar. Y esta es la segunda parte que vamos a ver en este día, en esta última clase. Primero, las dos venidas de Cristo, acerca de los que los profetas veían, la primera y la segunda venida, y en el medio, lo que no veían era este misterio acerca del arrebatamiento. Veían solamente las puntas de estas dos colinas, acerca de la primera venida, de la segunda venida. Y había confusión. ¿Cómo va a ser que el mismo Mesías va a venir para morir y va a venir para reinar? Era porque era el mismo Mesías, incluso se llegó a pensar que eran dos Mesías, uno que iba a venir para lo uno o para el otro. Pero en realidad tenía que ver con dos venidas, una para morir, otra para reinar. Y en el medio, el arrebatamiento de la iglesia, que era un misterio, porque la iglesia nunca fue mencionada durante todo el Antiguo Testamento, sino que fue revelada recién en el Nuevo Testamento. Y después, la diferencia de arrebatamiento y segunda venida de Jesucristo que tenés en tus apuntes. Vamos a seguir avanzando, pero me parece que vamos a hacer un pequeño break para poder también tomar un poco de agua y poder refrescar la lengua para poder seguir hablando y compartiendo acerca de lo que vamos a ver, que es también posición y estado, y también acerca de lo que son las resurrecciones. Así que vamos a hacer un pequeño break, y gracias a los que vinieron ahora, que se esforzaron por venir, y gracias a todos los que están presentes, que espero que puedas también ver los versículos, que los puedas marcar en tu Biblia, que puedas marcar acerca de qué está hablando, de arrebatamiento, de rapto. Si lo tenés marcado en tu Biblia, va a serte más fácil también para vos.
y vas a tener como una Biblia de estudio, porque estuviste estudiando, estuviste anotando y tenés conceptos más claros acerca de estos temas. Así que vamos a hacer un pequeño break, una pequeña pausa y luego continuamos.